más. Bienvenidos nuevamente. Es un placer poder compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. Antes de comenzar, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de los temas que ya hemos revisado la semana anterior. Si han podido detectar algún caso de uso, algo que pueda ser útil en su trabajo diario o alguna propuesta que quizás puedan ir pensando para la organización, quizás algún proyecto que puedan trabajar en conjunto. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a alguna duda o algo que quieran compartir. ¿Alguien? Bueno, mientras tanto voy compartiendo. Permítanme, por favor. Bien. Ahí ya pueden ver la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de Computer Vision. Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento, dejando una pregunta en el chat, levantando la mano o abriendo el micrófono para hacer la pregunta. La idea es que podamos colaborar a través de estas sesiones. Así que recuerden un poco esto, el consejo del aprendizaje continuo, de que vean dónde pueden aplicar estas herramientas, las soluciones que se comparten aquí. Recuerden eso, y si tienen alguna duda me la pueden compartir en la última sesión o a través de LinkedIn, que es donde también pueden enviar un mensaje, en el caso de que les quede alguna duda. Y el modo de aprendizaje continuo, también, tanto, bueno, que prendan sus cámaras, hagan preguntas y que puedan aplicar los conocimientos que aquí están adquiriendo. Bueno, hoy estamos en la tercera sesión, vamos a hablar de Computer Vision, y ya nos va a quedar la última para el día viernes, que va a ser sobre ética y responsabilidad cuando hablamos de la inteligencia artificial. Es algo muy importante, ya van a ver por qué, porque las implicancias que tiene la inteligencia artificial es muy amplia y está cambiando y va a cambiar la forma en que trabajamos, la forma en que interactuamos con diferentes sistemas, diferentes aplicaciones, incluso hasta algunos robots que vamos a tener allí. Entonces, hay algunas cuestiones éticas y de responsabilidad que hay que abordar. Entonces, hoy vamos a hablar de Computer Vision. Entonces, ¿qué es Computer Vision? Recordemos que dentro de lo que son las redes neuronales, tenemos varios conceptos que la aplicación de redes neuronales ha permitido que se pueda desarrollar estos conceptos, estas tecnologías. Ya hemos visto el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de la voz, entre otros. Y hoy vamos a ver Computer Vision, que pueden ver aquí ustedes en la parte inferior izquierda. Que es uno de los conceptos más interesantes, quizás por la parte visual, que tiene más atractivo en ese sentido, y que, bueno, que está teniendo aplicaciones en diversos sectores. Prácticamente cualquier sector, industria, se puede beneficiar del análisis de imágenes y de videos. Entonces, automatizar ese tipo de procesos se están generando muchos procesos de automatización en las empresas y que ayudan, como ya hemos visto, a la optimización y la eficiencia, que es lo que buscan en prácticamente todas las organizaciones de cualquier sector y de cualquier industria. Entonces, ¿qué es el Computer Vision? Es esto, seguramente han visto algo parecido, donde a través de una cámara yo puedo, y que detrás puedo capturar, una imagen de video o una imagen estática a través de una cámara. Esa cámara envía hacia un servidor esas imágenes en tiempo real, y detrás de eso yo tengo la inteligencia artificial que me está analizando las imágenes que está recibiendo. Aquí podemos ver que rápidamente puede identificar una persona, puede identificar los automóviles, puede identificar si la persona se está moviendo, si la persona se está, si es un hombre, si es una mujer, también puede identificar los semáforos en ese caso, y cuál es, si es una señal de stop o de detenerse, que sería el rojo, o el verde, que sería avanzar. Y esto un poco más o menos ya lo han visto seguramente con los automóviles autónomos, que es una de las principales aplicaciones y que conjuga prácticamente diversas tecnologías, como ya vamos a ver más adelante,
no solamente, como hemos visto, el análisis de datos en tiempo real, del tipo texto, que podría ser, a un automóvil hoy en día se le puede dar comandos de voz, ya hemos visto eso con el procesamiento de lenguaje natural. El automóvil también puede hacer reconocimiento de caracteres, es decir, leer el nombre de una calle, leer una señal de tránsito, ejecutar una acción automática y reconocer todo el entorno, aquello que tiene por delante. Entonces vamos a ver cómo se realiza eso. Entonces, básicamente, la visión por computadora o computer vision, lo que es el análisis y verificación, validación de imágenes y video para, utilizando inteligencia artificial. Entonces, yo puedo identificar objetos, personas, y puedo identificar incluso el lugar donde me encuentro y poder tomar decisiones automáticas. Básicamente, en eso se basa la visión por computadora, que es analizar imágenes de video y imágenes estáticas. Eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, recordemos un poco que este avance significativo con este tipo de herramientas y una de las aplicaciones más principales que tiene que ver con los automóviles autónomos se ha generado, se ha visto beneficiada por las redes neuronales. Y ese es uno de los conceptos principales y hoy en día detrás de todas estas inteligencias artificiales modernas hay una red neuronal detrás que está enfocada a resolver un problema específico. Es decir, no es que una red neuronal me va a resolver todos los problemas que yo tenga, por ejemplo, en el contexto del automóvil autónomo, sino que voy a tener una inteligencia artificial para identificar las personas, otra red neuronal para identificar a los automóviles que tengan enfrente, otra red neuronal que para identificar las luces de los semáforos y otra para las señales de tránsito, porque las redes neuronales aprenden de un tema específico y después se pueden trabajar en conjunto, pero recuerden que no hay una red neuronal que me resuelva todos los tipos de análisis que yo tengo que realizar, sino que ahí voy a conjugar diferentes tipos de redes neuronales. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Recordemos siempre que, recordamos en la sesión anterior, cuando hablamos de redes neuronales, teníamos de entrada diferentes datos. Teníamos el nombre de la persona, la ubicación, el sexo, la ocupación, entre otras variables que yo pueda haber definido en mi modelo de datos, pero acá hablamos de computer vision. Cuando hablamos de computer vision, hablamos de imágenes y de video. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos de entrada a una imagen, que sería dos imágenes de dos gatitos, para explicarlos simplemente, pero la característica principal de esta red neuronal, que se llama red neuronal convolucional, que tiene que ver con que hay múltiples capas, como pueden ver, aquí tenemos 5 capas, y tenemos múltiples neuronas, que tendrían a ser los círculos que ustedes ven aquí. Permítame. Aquí, los círculos que ustedes ven aquí serían las neuronas, cada una de estas serían las capas, aquí tenemos cada una de las capas, y la característica principal de estas redes neuronales convolucionales que han permitido mayor precisión en el análisis de imágenes ha sido este tipo de red neuronal, la red neuronal convolucional, que tiene múltiples neuronas, como pueden ver aquí, y múltiples capas. Si el problema es más complejo, o se busca mayor precisión en el análisis de una imagen o de un video, voy a agregar mayores capas y mayores neuronas. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, de esa forma, la red neuronal va aprendiendo las características de una imagen y puede identificar si esa imagen corresponde a un gato o no. Entonces, lo que aquí se aplica, allí viene el nombre, de una función matemática que se llama convolución, que se llama, convolución, que es una fórmula matemática que lo que hace es poder predecir, o identificar, mejor dicho, no predecir, disculpen, poder identificar características en una imagen. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hace es extraer características de una imagen, entonces dentro de una red neuronal tradicional, como hemos visto con esto, porque también puedo hacer identificación de imágenes
con los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático con Machine Learning, pero el rendimiento, es, como hemos visto aquí, es mucho menor. Entonces, con la aparición de las redes neuronales y la aplicación de este tipo de red, que es mucho más compleja y que me ayuda a resolver problemas más complejos, en consecuencia, voy a tener mejores resultados. Entonces, de la manera tradicional, que era con los algoritmos tradicionales de Machine Learning, podíamos extraer algunas características, quizás una característica o máximo dos características, como pueden ver aquí. Y de esa forma el algoritmo me podía indicar si esa imagen correspondía a un objeto, a determinado objeto, a determinado animal o a determinada persona, ¿sí? Entonces, esto ha tenido un crecimiento exponencial con las redes neuronales. ¿Por qué? Porque las redes neuronales pueden, convolucionales, como hemos visto, pueden extraer diferentes características de una imagen. Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, una parte de la red neuronal que identifica el ojo del gato, otra una oreja, otra el hocico podría ser, y cada parte del gato para poder determinar con mayor precisión si la imagen que yo estoy colocando de entrada es un gato o no. Entonces aquí podemos ver cómo cada parte de la red neuronal se va encargando de analizar características específicas de la imagen, tanto como puede ser la dimensión de un ojo, si está en concordancia con lo que la red neuronal ha sido entrenada previamente para identificar un gato, lo va comparando, va aprendiendo, incluso puede aprender de manera automática algunas características, y de esa forma va determinando si esa imagen es un gato o no. Aquí está simplificado, pero lo que ustedes ven aquí, en esta parte, aquí, lo que ustedes ven es que va analizando diferentes características a nivel de píxeles, bien profundo, para extraer características de la imagen. Entonces, esto podría ser una imagen del ojo, ¿sí? Podría ser solo esta parte de la imagen, y esa imagen, el ojo tiene ciertas características en los gatos, entonces de esa forma la red neuronal va aprendiendo. Entonces la primera capa se podría encargar del ojo, la segunda capa podría encargarse de la oreja del gato, y así sucesivamente, a mayor nivel de profundidad o de características que uno necesita analizar, voy agregando múltiples capas. Entonces, eso agrega esa capa o esa precisión mayor que necesitan las redes neuronales para aprender mejor las características de una imagen y poder tener mayor precisión. Entonces, de esa forma funciona. Esto está simplificado, pero es una forma fácil de entender el funcionamiento de estas redes. Entonces, aquí vemos que a medida que vamos avanzando, se van agregando diferentes características, que la red neuronal determina si eso corresponde, en este caso, a un gato, o corresponde a otra cosa, lo cual podría parecerse a un gato, quizás un ojo de un gato y un tigre, por ejemplo, o de un león, tendrá características similares, pero quizás lo que varía realmente es el tamaño. Entonces, esa sería una característica que yo debo analizar dentro de mi red neuronal. Y de esa forma, yo puedo identificar si, a pesar de ser felinos, todos en su conjunto, determinar si es un gato o no, determinar si es otro tipo de animal, y eso es lo que va aprendiendo la red neuronal automáticamente. A mayor cantidad de imágenes, yo le entreno a la red neuronal, voy a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que acá se ve claramente, está digamos, enfocado el gato, pero podría estar en un contexto más amplio. Podría tener por delante quizás un árbol, podría tener por delante un perro, podría tener por delante una persona, pero yo tengo que entrenar a la inteligencia artificial, a la red neuronal, con ese tipo de imágenes para que me pueda identificar al objeto, a la persona o al animal en diferentes contextos. Y de esa forma tener mayor precisión. Incluso si el gato está de perfil, o si está más alejado, o si está incluso mucho más cerca la imagen, también la red neuronal tiene la capacidad de identificar el gato, el objeto, la persona en diferentes contextos y situaciones. Ya vamos a ver un ejemplo práctico de eso.
Entonces, así es como funcionan estas redes neuronales, de la misma forma que funcionaban las redes neuronales que vimos en la sesión anterior, pero aquí con una mayor profundidad en el detalle, mayor análisis de características, mayor análisis de propiedades de una imagen, ya sea una imagen estática, como esta del gato, o como el video que vimos previamente, es el video cortito que analizaba lo que había en una calle, por ejemplo, en una intersección. Entonces, así es como funcionan este tipo de inteligencia artificial, que serían las redes neuronales convolucionales. Entonces, para que esto se entienda más fácil, vamos a pasar algunos casos de uso. Esto les va a ayudar a entender mejor. ¿Y cuáles son las aplicaciones que tenemos, entre otras, de Computer Vision? Tenemos la clasificación y localización. Y esto ha ido evolucionando debido a que la inteligencia artificial así lo hizo también. Y hemos tenido mayor datos de entrenamiento para poder lograr mayor precisión. Porque, por un lado, puede clasificar, ¿sí? Como vemos aquí en la parte izquierda, puede clasificar lo que hay en imagen. Hay camello, ahí me dice solamente que hay camellos, no me dice cuántos, y hay una identificación de una persona. Entonces puede clasificar, es decir, clasificar es colocar una etiqueta a la imagen o al video, y dentro de esa imagen y video colocar diferentes etiquetas en base a lo que ha clasificado, ha identificado y clasificado. Incluso puede identificar la playa, porque si yo entrené la red neuronal para identificar lo que hay detrás de esa imagen o el fondo de la imagen, voy a darle la capacidad a la inteligencia artificial de que identifique el contexto. Entonces, eso ha permitido tener cierta capacidad de análisis. Pero eso he ido evolucionando a mayor datos de entrenamiento. Disculpe que no sé por qué se me mueve. A mayor datos de entrenamiento, yo tengo aquí la capacidad de identificar que hay 3 camellos. O sea, no solamente que hay camellos, sino que cuántos hay. Poder cuantificarlos. Y el hombre. Entonces, eso permite mayor capacidad de análisis, mayor capacidad de identificación y mayor precisión en la red neuronal. Y por último, tenemos la segmentación semántica, que es identificar el contexto con mayor profundidad. Entonces, aquí identifico que hay el cielo, que hay camellos, que hay agua, que el hombre y que hay arena. Entonces, de esa forma, integrando todas esas etiquetas que ha logrado identificar la inteligencia artificial, puede decirme que en la imagen que yo estoy viendo aquí hay 3 camellos, que están, hay un hombre por delante, que están en una playa, y que dentro de esa playa hay arena, hay agua y hay un cielo. De esa forma puedo hacer un análisis completo de la imagen y no solamente un objeto en específico. Probablemente, no, seguramente cuando los algoritmos tradicionales se utilizaban para este tipo de identificación, podíamos identificar quizás un objeto específico como el hombre y los camellos, como es el lado de la izquierda. Pero con la aplicación de redes neuronales ya estamos viendo que se puede identificar mucha mayor cantidad de objetos, personas, e incluso hacer el análisis semántico de esa imagen y poder tener mayor precisión. Y como se pueden imaginar, esto tiene gran aplicación cuando hablamos de automóviles autónomos, que detectar todo el entorno, porque nosotros como seres humanos lo hacemos de manera automática. Podemos identificar la profundidad, la distancia rápidamente, calcular rápidamente una distancia aproximada de un objeto, cuántos objetos hay, cuántas personas, cuántos animales, si es una calle, es una intersección, el semáforo. Todo eso lo hacemos en cuestión de milisegundos, es una conducta natural que tenemos a través de los ojos, y el cerebro que procesa rápidamente lo que captan los ojos, y eso lo hacemos de manera natural, pero la inteligencia artificial busca emular esa capacidad que tenemos entre la conexión de nuestra vista y el cerebro, pero necesita mucho entrenamiento. Por eso, como hemos visto en la actualidad, que hay múltiples cámaras, múltiples que están analizando datos, recopilando datos de imágenes, de video, y eso ayuda al entrenamiento para la inteligencia artificial. Por eso vemos
mayor precisión. Entonces, ¿qué se puede hacer con Computer Vision, perdón? Podemos clasificar, como hemos visto, es decir, humanos, personas, objetos, automóviles, una calle, un lugar. Eso es una clasificación, como hemos visto, colocar etiquetas. Identificar, podría incluso identificar a la persona. Si yo tengo datos de entrenamiento de las características de una persona, yo la puedo identificar. Y también identificar un objeto. Si es, por ejemplo, es determinada, si estamos analizando bebidas, por ejemplo, en una cadena de suministro, yo puedo identificar si, primero clasifico que es una botella, pero después puedo identificarla diciendo si es una bebida gaseosa o es una agua mineral, eso lo puedo hacer también. Puedo verificar las características de una imagen, de un objeto, y ver si cumple con ciertos requisitos, para ver, sobre todo, estándares de calidad, como pueden ver aquí en este ejemplo de la imagen, donde la inteligencia artificial, con una cámara, analizando las latas que hay en un proceso de cadena de suministro, que hay una falla en el sellado de esa lata. Entonces eso lo hace de manera automática, eliminando el error humano o minimizando el error. Porque recuerden ustedes que hay en los procesos de manufactura, siempre hay un porcentaje de error, el cual se trabaja para minimizarlo, pero hay productos que nos pasan los estándares de calidad. Entonces, aplicando la inteligencia artificial, en este caso Computer Vision, logro más precisión en esa búsqueda de la mejora en la calidad del proceso de manufactura. Por otro lado, tenemos la detección, poder detectar diferentes características, como ya hemos visto, el reconocimiento facial, reconocimiento de la persona, hacer seguimiento, es decir, si yo detecté, por ejemplo, en este caso de la imagen, una lata que está mal sellada, la inteligencia artificial le hace un seguimiento, a través de múltiples cámaras, le hace un seguimiento en toda la cadena de suministro. Entonces la identifica y en algún paso de ese proceso la podría separar de manera automática. O sea, viene un brazo robótico, por ejemplo, y retira esa lata del proceso, porque efectivamente ya ha detectado que hay un defecto en ese producto. Y eso todo de manera automática. Y después hacer un conteo, es decir, si mi producción, en este caso, tiene que ser igual a determinado número, 100.000 latas, 200.000 latas, 300.000 latas, con la inteligencia artificial puedo contarlas rápidamente, a través del análisis de video y el análisis de una imagen. Les cuento una experiencia personal, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos y en las tiendas de Amazon Go. Las tiendas de Amazon Go, Amazon, además de lo que se conoce como la venta de libros, los servicios cloud que brinda Amazon y demás, tienen unas tiendas específicas en Estados Unidos que no tienen atención con personas. Entonces, tú ingresas a la tienda, te identificas para que se abra una puerta de manera automática, te identificas con un código QR que está en la aplicación, lo colocas en el escáner y automáticamente se te abre la puerta. Entonces tú vas a los estantes donde no hay muchos productos, hay algunos productos muy específicos. Esto se debe justamente a que la inteligencia artificial necesita mayor entrenamiento. Entonces yo puedo tomar una bebida de un estante, tomar un chocolate, tomar un paquete de galletas, etcétera, lo tomo, lo agarro y me voy. Entonces, dentro de esa tienda, lo que hay es múltiples cámaras, que están en el techo, múltiples sensores, entonces, que van analizando todo lo que yo voy tomando y me llevo efectivamente fuera de la tienda. Porque yo puedo tomar un producto y devolverlo, colocarlo nuevamente en la estantería, pero no me lo llevo de la tienda. Entonces, identifica todas esas acciones, identifica todos esos objetos, identifica todos esos productos, además de haberme identificado previamente a mí como usuario. Entonces, con la inteligencia artificial, detecta la cantidad de productos que yo me he llevado, qué productos los clasifica, cuáles son, la cantidad, hace el conteo, hace el seguimiento, todas las características que ustedes ven aquí se ven presentes en ese caso. Y yo me retiro de la tienda. Cuando me retiro de la tienda,
automáticamente a través de la aplicación y la tarjeta de crédito que esté registrada dentro de esa aplicación me hace el cobro de manera automática. Y en ese proceso yo no he intervenido con ninguna persona. Si bien hay personas que están ahí para reabastecer algunos productos, para asistirte en el caso que tengas alguna duda, pero en el caso de que todo fluya normalmente, uno no tiene que interactuar con ninguna persona. Lo que da eso es agilidad, sobre todo está pensado para personas que tienen poco tiempo, que ya están en el día laboral, van a comprar algo para comer, se sientan en un parque, comen y vuelven al trabajo. Está pensado para eso, hacer un proceso rápido y optimizar el tiempo de las personas. Entonces, esa es una experiencia que yo tuve ya en 2 oportunidades con Amazon Go y que la verdad que ha sido muy particular y algunas cuestiones que me he dado cuenta de cuando estuve allí, porque por ejemplo, si bien todas esas cámaras están para analizar productos, también me analizan a mí o al cliente que ingresa a la tienda. Es decir, puede determinar mi edad, si es que no la tenía cargada previamente en la aplicación de Amazon, podría determinar mi edad basándose en las características de mi rostro, podría identificar mi altura, mi peso, más o menos estimarlo, mis preferencias de vestimenta y demás, y algunas características de marca de ropa que podría identificar algún logo, y después brindarme ofertas personalizadas sobre todo eso. Entonces, si a mí me detecta ciertas preferencias, ciertas tallas y demás, podría personalizar mucho más, con mucho mayor precisión, la oferta que a mí me brinde Amazon a través de una aplicación. Recordemos todo el concepto de personalización que es muy importante cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces, sin embargo, uno entra a la tienda, pero nadie le pregunta si realmente quiere brindar esos datos. Está implícito en la experiencia, pero bueno, Amazon antes no tenía mi cara, pero ahora seguramente la tiene registrada porque hay una cámara que no sé cuál de todas las que hay en ese lugar ha tomado una fotografía o un video de mi rostro. Entonces, ahí estoy mencionando un poco del tema de la última sesión que tiene que ver con la parte ética, la parte legal de la inteligencia artificial. Entonces ahí es cuando vemos que la privacidad ya casi no existe, y hay que tener hay que entender cómo funciona todo esto para que podamos tener al menos algo de privacidad o al menos tener conocimiento de qué se realiza con nuestros datos. Esa es una experiencia que les quería compartir. Entonces, justamente aquí, como pueden ver, la primera aplicación que tenemos es el reconocimiento facial. Para los que tienen iPhone, con Face ID, es básicamente lo mismo, poder identificar patrones en el rostro, la distancia entre los ojos, el tamaño de los ojos, la distancia o mayores características de la nariz, de la boca, y todo eso combinado presenta una huella digital de la persona. Entonces, de esa forma puede identificarme automáticamente y saber que yo soy la persona que digo ser. Por eso el iPhone, por ejemplo, se desbloquea de manera automática. Lo mismo se utiliza en algunos lugares para seguridad, por ejemplo, en algunos procesos en algunas empresas de identificación de las personas lo hace a través del reconocimiento facial y eso te abre una puerta a determinado lugar de manera automática. Ya no se usa tanto la tarjeta magnética como estamos acostumbrados, sino que ya se utilizan diferentes tipos de tecnologías. Lo mismo sucede con la seguridad ciudadana en algunos países, principalmente China, que tienen ahí un énfasis, un enfoque en analizar las personas, o sea, digamos que tiene ha destinado grandes recursos para espiar básicamente a las personas. Entonces, una de estas herramientas que utilizas es el reconocimiento facial y que, si bien hay algunos temas con la privacidad, también por otro lado tiene algunos beneficios, que es poder identificar a alguna persona si está cometiendo algún delito y identificar la identidad, la redundancia de esa persona. Justamente el segundo punto aquí es reconocimiento de acciones. La inteligencia artificial, si yo lo entreno para identificar acciones, si la persona está saltando, está corriendo, está caminando o está haciendo algo indebido, lo puedo reconocer a través de la inteligencia artificial. Entonces, eso puede disparar procesos automáticos. Hace tiempo estaba conversando con un amigo que es
es el CEO de un aeropuerto en México, y ellos estaban implementando inteligencia artificial para detectar justamente acá el cuarto punto, lo que es dinámica de multitudes, analizar el tráfico de personas en tiempo real, analizar cuando ocurre, siempre hay personas que en un aeropuerto se le derrama la bebida, se le cae el café al piso, o una botella de agua, y disparar de manera automática una acción que cuando las cámaras detectan esos incidentes, manden a alguien automáticamente a limpiar, ya sea una persona o un robot, también podría ser. E incluso también cuando ya en los baños, cuando pasa determinada cantidad de personas, disparar un proceso. O sea, después de 100 personas, por ejemplo, se puede determinar que voy a ejecutar un proceso de limpieza. Todo esto se hace a través del computer vision. Eso puede, como ya les mencioné, la dinámica de multitudes, que es analizar cuando hay gran cantidad de personas, poder analizar patrones o personas o automóviles también, detectar las tendencias de tráfico, detectar la tendencia de movimiento de personas, y también hacer como un pronóstico del comportamiento, ¿sí? Entonces eso me ayuda a automatizar acciones, a automatizar procesos. Otro punto muy importante es el reconocimiento de caracteres, que esto no es más que el antiguo escáner que teníamos en casa, pero evolucionado, es decir, con una precisión sin precedentes. Entonces, un documento, como dice aquí en ese documento también, yo puedo analizar todo el texto, transcribirlo automáticamente. De hecho, los teléfonos inteligentes actualmente, tomando una foto, yo sobre esa foto luego puedo seleccionar el texto, copiarlo y pegarlo en Word u otro documento. Entonces, ahí vemos que la precisión ha aumentado eso. Antes, o sea, se podía hacer con algunos escáneres, perdón, y tenía había algunos caracteres que no reconocía o que lo reconocía incorrectamente, pero ahora eso, con las redes generales, se ha evolucionado de manera significativa. Entonces, imagínense ustedes si tengo que presentar un documento en algún proceso, ya sea un servicio de atención al cliente, si tiene que enviar un formulario, tiene que enviar cierta información, podría ser una imagen del DNI, por ejemplo, o del pasaporte. Entonces yo puedo analizar con la inteligencia artificial la autenticidad de ese documento y extraer el texto importante para todo el proceso. Entonces puedo extraer el nombre, la dirección, puedo extraer la fecha de nacimiento, y voy agilizando el proceso de inscripción de nuevos clientes. Eso sería uno de los casos, entre muchos más. Luego tenemos la realidad aumentada. Hace poco han salido eh, estos anteojos de realidad virtual y de realidad aumentada de Apple, que ha anunciado. Ya había otros que se llaman HoloLens anteriormente, pero aquí vemos cómo se está integrando la inteligencia artificial en diversos productos, más allá del reconocimiento de caracteres, sino que están aplicando también a la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad aumentada implica que yo estoy visualizando un objeto a través de estos anteojos inteligentes y yo veo en ese visor información de ese objeto. Entonces, de la misma manera que ustedes lo ven aquí con el automóvil, que está analizando el entorno, le está dando una etiqueta, ¿sí? Está identificando quién es. Bueno, con estos anteojos inteligentes, también cuando yo observo un objeto, me podría dar información adicional sobre ese objeto. Entonces, ahí vemos cómo se conjuga la realidad aumentada, que es brindar información analizando una característica de la imagen o identificando la imagen, y la realidad virtual, que ya es crear un mundo totalmente computarizado, lo que podría ser el metaverso. Y dentro de todo eso hay una interconexión entre el mundo físico y el mundo virtual. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo una taza de café en la vida real, estos anteojos podrían identificar que yo estoy tomando un café y representarlo a través de computer vision y representarlo en el entorno virtual, por ejemplo. O podrían analizar que yo estoy en determinado lugar y disparar acciones automáticas. Eso es lo que se logra con la integración de estas realidades aumentadas, realidad virtual, y lo que será el futuro del metaverso, que ahí hay varias empresas que están detrás de eso, como Facebook, como Apple, entre otras, que bueno, que para que tengan idea, para
diseñar, o para que el metaverso sea una realidad como ha sido pensado, todavía faltan unos años. ¿Sí? No es algo que va a ser inmediato. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar la tecnología, hay que probarla, se necesita una gran conexión a Internet de manera estable para que pueda renderizar y procesar todas estas imágenes en tiempo real. Y esa disponibilidad de esas velocidades de Internet no está en todo el mundo. Entonces hay que trabajar en esas brechas tecnológicas, brechas de comunicación que tenemos, para que ese metaverso que tenemos, ya se ha marcado como hoja de ruta de estas empresas grandes, sea una realidad. Entonces, falta trabajar algunos pasos todavía, más lo que estamos viendo son conceptos y estamos viendo algunos temas de realidad aumentada, de realidad virtual, pero para que sea el metaverso como tal, todavía falta mucho camino por recorrer. Pero este es un ejemplo de un caso que conocí de cerca, un amigo que está trabajando con inteligencia artificial, me ha contado él con su propia empresa lo que han hecho. Ellos tenían el desafío de... hay una empresa en Estados Unidos que vende automóviles usados. Entonces, dentro de estos lugares donde llegan los automóviles usados, hay que hacer una evaluación previa para poder luego cotizar ese automóvil y le determina un precio, y el vendedor de ese automóvil utilizado acepta esa transacción, el automóvil, esta empresa lo compra y luego lo pone a disposición de sus clientes. Entonces, aquí vemos el reconocimiento y clasificación de objetos dentro de un automóvil, simplemente con tomar una foto. Entonces, aquí identifica el odómetro, clasifica el volante, si tiene GPS o no tiene GPS, porque son características importantes para determinar el precio del automóvil, la cantidad de marchas que tiene, y acá hace el análisis contextual también, como pueden ver, que es una de las características que vimos previamente, que está en el interior del automóvil, perdón. Y luego determinar la calidad de la foto, porque para ellos era importante trabajar con cierto nivel de imagen para disminuir el error, porque si la imagen está con una baja calidad, puede que la inteligencia artificial interprete incorrectamente algunos objetos dentro de la imagen. Entonces, para evitar eso, tiene que estar bien alineado la imagen, como ven aquí, y tiene que tener la luz delantera, si tenía una parrilla por delante, si tenía luz antiniebla, las ruedas, qué características tenían, si esa rueda de cuántas pulgadas era y demás. Y además, como había sido entrenada la inteligencia artificial, podía identificar el año de fabricación de ese automóvil y el modelo y la marca, como ustedes ven aquí. Entonces, de esa forma se agilizó todo el proceso de compra de automóviles usados para que esta empresa que tenía ese era su principal negocio, pueda agilizar todo el proceso. Porque antes, ¿qué sucedía? Venía una persona, tenía que tomar todas las fotografías y tenía que clasificar uno a uno de manera manual, a través de una aplicación, pero marcaba un check, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y tenía que ingresar datos de manera manual. En cambio, con la inteligencia artificial, este proceso se automatizó. Si una de las preguntas que podría ser, ¿qué pasó con esas personas que antes hacían ese proceso? Pasar a trabajar en el análisis de datos, para que la inteligencia artificial funcione de mejor manera. Entonces eso lo llevó a tener mayor velocidad en el proceso, a poder ser más efectivos y poder entregar los autos de manera más rápida. Entonces, el tiempo de espera, cuando tú como potencial vendedor de un auto usado ibas a esta empresa, el tiempo de espera era más o menos 2 horas, en algunos días, en algunos momentos, donde había muchas personas que iban, generalmente los fines de semana, que era cuando las personas tenían tiempo de ir a llevar a estos carros para que sean evaluados. Ese tiempo se logró disminuir a 25 minutos, ¿sí? Porque el proceso se agilizó. Imagínense, de 2 horas a 25 minutos,
es un tiempo considerable principalmente para la satisfacción del cliente. ¿Cuáles son otros casos que tenemos? Aquí tenemos en la parte superior izquierda, tenemos que pueden identificar en agricultura las características de una fruta, de una verdura, y determinar si ya está madura para ejecutar alguna acción, ¿sí? Que vayan a recoger esa fruta o que la vayan ya para distribuirla o para desecharla en el caso de que no cumpla ciertos estándares de calidad. Entonces, analizando automáticamente con cámaras estas imágenes, puede determinar si a las plantas le faltan agua, si están secas, si le falta fertilizante, todas esas características que alguien hacía antes de manera presencial, o sea que tenía que caminar por cada una de esos lugares para poder extraer esa información y, bueno, y decir, aquí falta agua, aquí falta fertilizante y demás, ahora se hace de manera automática y la persona recibe toda esa información en una tablet o en un smartphone de manera automática. E incluso, por ejemplo, hay drones de riego que cuando detectan que hay falta de agua en determinada zona, el dron se dirige automáticamente hacia ese lugar y hace todo el riego de manera automática. La persona, hay una persona detrás o un grupo de personas la recibe esa notificación y acepta y ejecuta esa acción, o sea, aprueba esa acción. Porque recuerden el concepto de sesgo, ¿no? A veces la inteligencia artificial puede tener un sesgo, a veces puede dar información de manera errónea, pero cada vez que vamos confirmando que lo que me está mostrando es correcto, la inteligencia artificial aprende más y aprende mejor. Otro caso muy importante es la detección de enfermedades a través del análisis de imágenes, como pueden ver aquí. No va a sustituir a los médicos, definitivamente, porque ahí hay un tema legal, un tema ético también, pero sí es un complemento, porque la precisión que tiene la inteligencia artificial para detectar un tumor, para detectar ciertas enfermedades que se puedan determinar a través del análisis de imágenes, lo puede hacer con una precisión mucho mayor a una persona. ¿Por qué? Porque en la base de datos puede haber millones de tomografías, de radiografías, puede haber millones de imágenes que la inteligencia artificial puede analizar y determinar patrones muy rápidamente. En cambio, un doctor, si bien también tiene la misma capacidad de determinarlo, quizás en su carrera ha podido analizar cierta cantidad de imágenes, 1000, 10.000, 50.000, quizás no tantas, dependiendo de la cantidad de casos que haya analizado. Entonces ahí vemos que la inteligencia artificial da una ayuda muy importante para el tema de poder detectar enfermedades en fases tempranas, que eso creo que es la clave de todo esto. Porque a veces es tan pequeño quizás que el ojo humano no puede detectarlo, pero si yo entreno a la inteligencia artificial para que detecte todo tipo de tumores, incluso en la fase más temprana, lo va a poder hacer. Cosa que quizás a veces algunos profesionales no tienen esa capacidad hasta que no están en fases más avanzadas. Y eso está logrando avances significativos en la medicina. Y aquí tenemos el reconocimiento de imágenes que ya hemos visto, poder identificar la persona, o sea, decir quién es. Eso se aplica en seguridad ciudadana, en seguridad aeroportuaria, en seguridad en los edificios empresariales. Entonces, de manera automática, yo puedo identificar la persona y disparar acciones. Otro caso que hemos visto es las personas, lo que es la seguridad en el trabajo. Yo puedo determinar con inteligencia artificial si el trabajador, el operario, tienen los elementos necesarios para trabajar, los elementos de seguridad. Entonces, de esa forma, también puedo agilizar el proceso para darle paso a una fábrica, por ejemplo, para que automáticamente se haga ese chequeo de seguridad que se hace de manera manual, pero que se haga de manera mucho más rápida y efectiva. Incluso yo podría determinar si es un casco adecuado o no. ¿Sí? Más allá de detectar que tiene un casco, podría detectar si es un casco aprobado dentro del reglamento de seguridad. El otro caso ya lo hemos visto, que son los automóviles autónomos, que ya tienen aquí la identificar todo el contexto de las personas, si la persona se está moviendo, si es un hombre, si es una mujer, si es un niño, si es una persona adulta, cuántos automóviles hay y demás, el semáforo como ven aquí, y poder conducir de manera automática. Y otro caso es en el análisis del movimiento, como ustedes pueden ver aquí. Hay algunas consolas de videojuego que tienen esta tecnología,
que pueden detectar el movimiento y determinar si el movimiento ha sido bien ejecutado, o incluso determinar si la persona qué acción está ejecutando. Si está caminando, si está corriendo, si está saltando y demás. Todo ese tipo de acciones se pueden automatizar a través de la visión por computadora. Y los automóviles autónomos, como les dije anteriormente, vemos aquí que puede identificar los automóviles que vienen de frente, puede calcular la distancia. Aquí hay un ciclista, una persona que está cruzando la calle. Todo eso de manera automática y a través de las cámaras que tienen estos automóviles. Y también puede identificar, aquí como yo dije al inicio, puede identificar también el texto de señales de tránsito y para acciones automáticas. Y aquí en la parte inferior derecha lo que hace es identificar la distancia. Entonces de esa forma puede calcular el frenado o la aceleración para evitar accidentes. Si ven, hay algunos casos reportados de accidentes que ha tenido en los automóviles de Tesla, por ejemplo, pero eso es porque necesita mayor entrenamiento. Pero yo considero que en algún punto estos automóviles se van a manejar completamente solos. Además, cuando la mayoría de automóviles sean automóviles autónomos, incluso los automóviles van a poder interactuar entre ellos para evitar accidentes, es decir, mandar una notificación de que acelera, frena y poder detectarlo con mayor precisión y evitar definitivamente los accidentes. Y el reconocimiento de texto, imagínense ustedes que el cliente manda cierta información de un formulario, de un proceso, y de manera automática me detecta toda la información. Yo puedo transcribir esa información, como es lo mismo que sucedía en el procesamiento de lenguaje natural, y completar la información que yo necesito para el alta de un nuevo cliente, por ejemplo, o para evaluar la información que el cliente me ha enviado para, por ejemplo, hacer un nuevo proceso, que puede ser un proceso de pago, proceso de identificación, proceso de, por ejemplo, esto se aplica en seguros, donde a veces los clientes mandan los formularios en línea, pero se analiza con inteligencia artificial para evitar a veces los errores que pueda haber en el ingreso automático, perdón, en el ingreso manual de datos. Entonces, con esto se evita esos errores, se minimizan y se agiliza todo el proceso. Entonces, antes de culminar, voy a mostrarle unas herramientas para que vean más o menos cómo funciona esto. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Aquí, bueno, si me interrumpen cuando quieran, si tienen algún comentario. Esto fue creado en el MIT, justamente. Es un proyecto que sirve para mostrar cómo funciona la inteligencia artificial para el reconocimiento de caracteres, el reconocimiento de imágenes. Entonces, aquí vamos a elegir, por ejemplo, aquí podría ser un proyecto de imagen, un proyecto de audio. Aquí tenemos Computer Vision, aquí tenemos reconocimiento del lenguaje natural y Speech Recognition. Y aquí, como vimos recién en el ejemplo, tenemos análisis de movimiento, de determinar las posiciones o las poses que hace una persona y en base a eso identificar qué está sucediendo en un video o en una imagen. Entonces, aquí vamos a seleccionar imagen, vamos a elegir un modelo estándar. Aquí podemos subir imágenes o utilizar la cámara web. Desde que yo le doy permiso a la cámara web, voy a aparecer yo aquí. Entonces aquí voy a hacer así, voy a hacer esto. Estoy viendo cómo está capturando diferentes imágenes. Por eso es el concepto de entrenamiento. De esta forma, la inteligencia artificial está identificando lo que hay. No está identificando lo que hay, pero sí está identificando algunas características. En ese caso, que yo tengo un dedo quizás así, y lo va a utilizar en el modelo. Entonces vamos a colocarle a esto número 1. Vamos aquí a poner número 2. Voy a hacer lo mismo que recién, pero con el 2. En este caso, para que con Computer Vision pueda identificar rápidamente lo que estoy sucediendo, lo que estoy haciendo. Yo eso lo etiqueté. Recuerden el concepto de datos etiquetados, no etiquetados. Yo le estoy diciendo lo que representa esto a la inteligencia artificial. ¿Sí? Esto representa el número 2. Vamos a agregar un tercer caso, número 3. Y en este caso, como ya se darán cuenta, voy a hacer el número 3. Voy a hacerlo así. Voy a capturar algunas imágenes
que son los datos de entrada. Recuerden ustedes el concepto de datos de entrada para que la red neuronal funcione y pueda identificar. Y aquí voy a entrenar el modelo. Justamente voy a decirle que aprenda de esos datos etiquetados. O sea, esto es lo que es el aprendizaje supervisado. Entonces, le doy unos clic aquí de entrenamiento. Aquí está aplicando esas redes neuronales que vimos antes de manera conceptual. Aquí está tomando de ejemplo todas las imágenes que yo le he dado. Está procesando esas imágenes, analizando características, lo que ya hemos visto recién con Computer Vision. Se va a tomar unos segundos. A mayor cantidad de imágenes, obviamente, el proceso va a tardar mucho más. Pero imagínense ustedes, si yo coloco un producto, coloco texto, coloco audio, que yo pueda identificar las características de ese objeto y determinar qué objeto es, o determinar las palabras claves de un audio, yo de esa manera puedo automatizar un proceso. Entonces ahora, yo que estoy aquí, por ejemplo, si le digo así, aquí me está diciendo con un 100% de precisión que es el número 2. Ya lo está identificando. Si yo pongo el 1, pero lo había hecho con la otra mano, ahí, bueno, ahí puede haber un error, obviamente hay que entrenarlo mejor, quizás con la imagen. A ver, con el número 3, ahí está cambiando, como ustedes ven, al número 3. Y de esa forma la inteligencia artificial aprende. ¿Sí? Pueden utilizarlo en diferentes contextos, situaciones y demás, para poder entrenar la inteligencia artificial y poder automatizar procesos, que básicamente esa es la ventaja que nos brinda la inteligencia artificial. Por otro lado, aquí tenemos cómo funciona en mayor detalle, o sea, esto cómo funciona, cómo se entrena básicamente a través de otorgándole, imágenes etiquetadas, la inteligencia artificial aprende, y esto es lo que se logra. Por ejemplo, yo le doy una imagen específica, y aquí me está haciendo el análisis contextual. Yo me encuentro en alguna zona residencial, en una ciudad, en una calle, en un camino, una zona urbana, me detecta diferentes características. Aquí me detecta la persona, me detecta un automóvil, me detecta un calzado, me detecta el skateboard, etc. Entonces, de esa forma, la inteligencia artificial va aprendiendo y puede analizar las imágenes que hay dentro, las características y objetos que hay dentro de una imagen. ¿Se acuerdan en la experiencia que les conté con Amazon Go? Más o menos funciona así. Entonces, también puede analizar una ciudad. Entonces aquí me dice, bueno, que hay características de arquitectura, edificios, una ciudad, un paisaje de una ciudad, urbano, pues una metrópolis, dado por los rascacielos o edificios altos que pueda haber. También me detecta el agua, detecta vehículos. Usted dice, ¿pero dónde están los vehículos? Bueno, la inteligencia artificial tiene la capacidad a veces de ver con mayor precisión que nosotros. Entonces, dentro de estas imágenes hay vehículos, ¿sí? En el fondo de esta imagen. Solo que habría que hacer zoom para verlo, pero ahí están. También hay un barco, aquí hay un barco. Entonces eso, por lo que yo les decía anteriormente, lo identifica, así esté muy lejos o esté cerca, tiene la capacidad de identificarlo, porque yo lo he entrenado, o sea, se ha entrenado esta inteligencia artificial para que tenga esa capacidad de análisis, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué más hay? Aquí hay, bueno, naturaleza, declarar árboles, quizás en algún lugar, vehículos, como ya dije, entre otras características de la imagen. Entonces, eso lo hace con mayor precisión, con mayor rapidez al momento de identificar y etiquetar objetos y personas dentro de una imagen, con mayor rapidez y velocidad que una persona. Y eso es lo que tenemos como ventaja. Otro ejemplo, bueno, para los que trabajan con diseño, es identificar las características de colores que hay en una imagen, y me da ya los colores que hay que identificado, la gama de colores, la calidad de la imagen, el brillo, el contraste, entre otras características. Esto es muy específico para las personas que trabajan con diseño. También me hace el análisis facial, un poco aquí cómo funciona. Me dice, identificó una cara con un 99.9% de precisión. Quizás a veces, dependiendo de la imagen, puede identificarlo con menor precisión, pero sigue siendo una cara, generalmente. Dice que parece ser una mujer,
por las características que he identificado de la imagen, y aquí lo que yo les decía anteriormente, me da un rango de edad, ¿sí? A través de esa imagen, 25 a 35 años. Me dice que no está sonriendo, eso habría que ver si está sonriendo o no, quizás hay que entrenarla mejor, pero me lo da con un 63% de precisión. Ya no es el 99% como veíamos antes, sino un 63%, porque podría parecer que está sonriendo, pero quizás no. Está utilizando anteojos, por ejemplo, parece que está feliz con un 70%, y así diferentes características. Los ojos están abiertos, la boca está abierta, no tiene bigote, no tiene barba, y entre otras características que puede identificar una imagen y que me pueda servir para identificar personas o incluso para automatizar algunos procesos. Otro punto importante también es el reconocimiento de celebridades. Quien no conoce a él es Jeff Bezos, es el fundador de Amazon. Esta herramienta se llama Amazon Recognition. Entonces ahí me puede identificar la imagen, la persona, quién es la identidad. Si yo le coloco una foto de Cristiano Ronaldo, de Messi, me lo va a detectar. Si le coloco una imagen de todos mis empleados de la organización, y yo previamente entrené a la inteligencia artificial para que me identifique a los empleados, lo va a poder hacer. Me va a decir el nombre de esa persona. Y así funciona con cada característica que yo haya entrenado a la inteligencia artificial previamente. Aquí hay otra persona, por ejemplo, acá me dice, bueno, Andy Jassy, no sé quién es, la verdad que no lo conozco, pero también puede identificar la persona que hay aquí. Y también puede hacer una comparativa de la cara de una persona. Aquí ustedes pueden ver que a la izquierda hay una niña, y del otro lado, en la otra imagen también está una niña, pero tiene dos niñas más a los costados. Entonces, la inteligencia artificial identifica a la niña en los dos contextos. Y además, que a pesar de que la cara no es la misma, o sea, la posición de la cara no es la misma en las imágenes. Entonces, compara y me dice que es la misma persona con un 99.9% de precisión, y que las otras, me identifica otras caras, pero son caras distintas. Entonces, de esa forma analiza no solamente que hay personas, sino la cantidad de personas que hay dentro de una foto. Lo mismo que sucede aquí. Ustedes pueden ver la similitud, perdón, con las imágenes, identifica a la niña y demás. Aquí hay otro ejemplo, y también vuelve a identificar rápidamente, porque ha sido entrenada para eso. Y esa es la precisión que se logra con la imagen, con el resultado que otorga la inteligencia artificial. Entonces, eso se hace en cuestión de milisegundos en muchos casos. Y a mayor cantidad de datos, mejor va a funcionar todo esto. Entonces aquí, otro ejemplo de lo que vimos en la presentación previamente, detecta el texto que tengo en la imagen y lo transcribe para que yo pueda disparar algún proceso automatizado. Lo mismo que aquí otra vez que el caso de los automóviles, detecta la placa. ¿Sí? Entonces a veces hay algunos parking, estacionamientos de centros comerciales y demás, que ya tienen algo de esto que identifica la placa, y eso automáticamente eh, abre la barrera para que uno pueda ingresar al centro comercial o salir del mismo, luego de haber pagado el boleto del parking. E incluso también en análisis de multas, eso, infracciones de tránsito, también automáticamente se detecta la placa de un automóvil. Bueno, y esto también lo hace con el video. Aquí puede detectar dentro de este video que hay aquí, no se preocupen que no tiene audio, no se preocupen si no escuchan nada, pero me está analizando el video, me está detectando lo que hay dentro de ese video. Entonces ya me detectó 39 objetos. Hay una persona adulta, que es un hombre, hay una cara, hay una cabeza, ropa, están con ropa formal, más o menos, hay diferentes accesorios, hay una computadora, y así me va identificando rápidamente todo lo que hay dentro de una imagen, y poder etiquetar esos datos y poder automatizar nuevamente, esa es la palabra clave, diferentes procesos que se puedan nutrir del análisis de imágenes y de videos. Entonces, imagínense ustedes esto en el contexto de seguridad, por ejemplo, seguridad física, seguridad ciudadana. Esto es muy importante, o procesos de seguridad en aeropuertos, en diferentes lugares donde sea necesario aplicar este tipo de tecnología. Entonces, también si yo estoy haciendo streaming de eventos, yo podría identificar algunas acciones
este caso, y disparar una acción automática. Aquí, por ejemplo, se está dando una entrega de un producto de Amazon, entonces el producto ha sido entregado y eso es una acción automática que puede disparar porque detecta la ubicación con el GPS, más esa imagen que ha detectado que el producto ha sido dejado ahí, y eso dispara una acción automática. Entonces puede analizar diferentes tipos de datos e información. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy. En la última sesión vamos a profundizar un poco más. Creo que hay una pregunta. No, bueno. Bueno, agradecerles. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la sesión del día de hoy. La idea era mostrarles de manera general cómo funciona Computer Vision, qué aplicaciones tiene y el valor que tiene para las diferentes organizaciones que puedan automatizar procesos, que se vean beneficiados con el análisis de imágenes y estáticas y de video. Eso es muy importante para muchas empresas y es donde se está aplicando en muchos sectores y en muchas industrias. Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, todo claro, me dice Giselle. Así que bueno, los veo el próximo viernes. Vamos a hablar de los retos que tenemos en cuanto a los retos éticos y legales de aplicación de la inteligencia artificial. Así que bueno, nuevamente agradecerles y bueno, y los espero en la próxima sesión. La última sesión que va a ser el viernes, espero que puedan, aunque sea 30 segundos, activen sus cámaras y nos sacamos una foto grupal para tener como recuerdo. Bueno, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.